Buenos días, estamos otra vez en estas conversaciones de domingo, conversa en cuarentena de Universo Centro. Hoy vamos a conversar sobre la vulnerabilidad que está viviendo la ciudad, lo que hemos llamado algunas campañas de Medellín sin hambre, agitar el trapo rojo, y estamos hoy con Piedad Patricia Restrepo, que es la directora del programa Medellín ¿Cómo vamos?, economista de la Universidad de Antioquia, y con Gerardo Pérez, que ha sido de muchos años un representante de lo que llamamos el sector social, ha trabajado en ONGs y cofundador de la Corporación Región, en temas de educación, de participación ciudadana, en este momento lidera un programa que se llama Bajo la piel de Medellín, en asocio con Compás Urbano, eh, y hace recorridos por los barrios de Medellín, tratando de visibilizar las realidades más periféricas. Es un gran conocedor del terreno de nuestras comunas. Buenos días, Pascual. Buenos días, Alfonso. Buenos días a Gerardo y a Piedad. ¿Cómo va todo? Muy bien, Pascual, todo muy bien. Feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, yo creo que podemos empezar. Vamos a cumplir ya casi un mes de la cuarentena obligatoria. Nos falta una semana para terminar esa nueva cuarentena que decretó el gobierno hasta el 26 de abril a las 12 de la noche. Y yo creo que fue muy claro que pasamos de ese silencio, de las ciudades fantasmales, de ese susto de mirar esas ciudades vacías, a las ciudades del bochinche un poco. Estamos llegando a esas protestas en sectores que tienen más necesidades. Entonces, muy rápidamente nos dimos cuenta que nuestras ciudades no aguantan mucho tiempo en este tema y que en 15, 20 días, pues ya el panorama fue otro. Yo quiero que empecemos hablando un poco de ese salto y de lo vulnerables que son nuestras ciudades muchas veces, digamos de manera general, para que después nos metamos en temas puntuales. ¿Cómo brincamos tan rápido de esa ciudad silenciada, temerosa por el tema del COVID-19 a una ciudad angustiada, con ruido, con bulla, temerosa de otras necesidades? Bueno, mira, Pascual, Alfonso y Gerardo, y todos los que nos están viendo en este programa, creo que en los análisis que hacemos, Medellín Cómo vamos tiene ya 14 años haciendo análisis, siempre hemos sido muy claros en afirmar que esta ciudad es una ciudad muy desigual, con unas desigualdades estructurales que no solo se miden a través de ingresos, se miden a través de muchas variables sociales que nos muestran. Precisamente en el último informe hacíamos esta mención, decíamos, si no vamos a la raíz de esa desigualdad estructural, pues todo lo que hemos ganado en pobreza y en pobreza extrema, muy posiblemente lo podamos perder ante cualquier coyuntura. Y resulta que nos llegó la coyuntura, ¿y qué coyuntura? La pandemia por el COVID-19. Desde el inicio anticipábamos que con el aislamiento social, indiscutiblemente quienes estaban en gran fragilidad son estas familias en pobreza, pobreza extrema, en vulnerabilidad, familias con unas características que rápidamente las puedo resumir así y ahorita podemos profundizar, familias donde hay desempleo de larga duración, donde hay trabajo informal y donde hay unas grandes brechas, y yo creo que ahí Gerardo nos puede aportar un montón en términos de logro educativo. Son familias donde los jóvenes tienen menos logro educativo que otras familias de quintiles de ingreso más altos, donde hay rezago escolar, y eso configura lo que se denomina la pobreza multidimensional. En un aislamiento social, estas son las familias con mayor precariedad y muy seguramente son algunas de las que están alzando el trapo rojo, como decía ahorita Alfonso. Gerardo, dime. No, que es interesante tener la visión desde el punto de vista de Medellín, cómo vamos, de los indicadores, pero también de cómo lo has visto vos desde tus recorridos por los barrios de la ciudad. Sí, digamos, para mí una primera reacción es como volver a ser explícito eso con el que decía Piedad, ¿cierto? De que somos una ciudad tremendamente desigual, pero que hacía como un tiempo, con todos los avances que ha tenido la ciudad innegables, pareciera que no tuviéramos la suficiente conciencia de lo que eso significaba en el plan de muchos de sus habitantes, ¿cierto? Sobre todo los moradores de la periferia, que
que de alguna manera todavía no logran ser incluidos en ese gran proceso de desarrollo de la ciudad, ¿cierto? Entonces, a mí una cosa que me sorprendió como los primeros días, cuando la gente comenzó a decirse pues que había que atender para que la gente no se nos muriera de hambre, que la gente se preguntara con extrañeza si era que en Medellín realmente había tantos pobres, ¿cierto? Y podíamos decir, bueno, sí, hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad, hay mucha inequidad, pero sobre todo de eso, la fragilidad económica de las personas es mucha, ¿cierto? En el territorio la mayoría de las personas dependen de lo informal, ¿cierto? Dependen de los mercados informales, del rebusque, ¿sí? Y de alguna manera, desde el primer momento, uno sintió que se estaban afectando muy fuertemente sus economías, ¿cierto? Y la gente estaba buscando alternativas diferentes, ¿cierto? Inicialmente buscaron haciéndoles guince pues, a las medidas del confinamiento, pero después cuando supieron que era en serio, que había que tener, entonces ya comenzaron a sufrir los padecimientos del hambre los apoyos, digamos, que estaban esperando no llegaron en el primer momento. Yo creo que inicialmente hubo también mucho de la solidaridad que históricamente ha existido en estas comunidades, de que si vos tenés una libra de arroz, repartís con el otro, entonces tienen media y media, y se generaron pues como esos círculos solidarios, pero con el tiempo la cosa fue explotando y la gente comenzó a salir pues a la calle a protestar, a pedir que eso, sobre todo porque se escuchaba que ya iban a comenzar a llegar las ayudas y ese proceso fue mucho más lento del que lo que ellos pensaban. Sin duda, Alfonso, yo creo que este es un momento en todo caso muy difícil para cualquier gobierno, y más para un gobierno que está llegando, acomodándose, conociendo muchas cosas, y tener que, digamos, atender en el muy corto plazo, en el plazo inmediato, siempre es muy difícil. Yo quería preguntarle a Piedad Patricia las herramientas que tiene un gobierno recién llegado para hacer eso, y si este gobierno las está usando. Sabemos que el gobierno sacó un enlace donde la gente se puede inscribir, Medellín te cuida si no estoy mal, o me cuida si no estoy mal, y ha sido difícil, yo creo, la llegada de todo el mundo por ahí. ¿Qué herramientas tenemos para atender en el plazo inmediato, que sabemos es muy complejo, y qué se está haciendo? Pascual, te quiero responder esta pregunta en dos momentos. El primero es eso que tú mencionas, es un gobierno que está llegando, y ahí yo quisiera hacer como la primera reflexión, y es para los siguientes gobiernos. O sea, tú no puedes llegar, ningún gobierno, porque eso lo hacen todos. Yo pienso que es una reflexión para todos, no solo para este, y Ajá. desmontar todo lo que hay. Es decir, hay un conocimiento acumulado. Hay de hecho muchos servidores que están por contratación, que lastimosamente llega el nuevo gobierno y se desprende de ellos y se van con un conocimiento grandísimo de lo que es la administración y de lo que es la ciudad y de lo que es el trabajo en los territorios. Entonces, creo que ese es el primer error que cometen todos los gobiernos. Vuelvo y reitero, no es que es solo este. Se va gente muy valiosa con mucho conocimiento. No obstante, todavía sigue habiendo gente muy buena y con conocimiento. Lamentablemente uno no sabe cómo es esa comunicación entre los nuevos que llegan y los que quedan ahí con un conocimiento interesante. Y lo digo por lo siguiente, las herramientas están. Le voy a mencionar varias. Una, resulta que nosotros tenemos un programa, el municipio de Medellín cuenta con un programa de atención a la población en pobreza extrema que se llamaba Medellín Solidaria, luego se llamó Familia Medellín, Medellín Solidaria, y le puedo contar que hubo años donde llegó a más de 80.000 hogares. Multiplique eso por 4, estamos hablando de una muy buena cantidad de gente. Y esa información está ahí, o sea, se sabe quiénes son. Obviamente, sabemos también que la población vulnerable tiene unos movimientos dentro de los barrios o dentro de las comunas grandes, pero esa información está ahí, es muy valiosa. Pero le voy a contar otra herramienta bien importante y es la del CISBEN 4. Resulta que el mecanismo que utiliza el gobierno nacional para focalizar todos los recursos de subsidios a las familias pobres y vulnerables se hace o se va a hacer, pues digamos que la última herramienta es el CISBEN 4 que va a entrar en funcionamiento en junio, pero que ya es una herramienta que tiene información súper valiosa. Para Medellín se terminó el 21 de diciembre del año pasado, encuestando al 75% de la población objetivo, que era la misma que estaba en el CISBEN 3.
O sea, con una nueva herramienta para tratar de focalizar bien los recursos. Estamos hablando de 1.100.000 personas. Esa información está ahí, Pascual. Entonces, es la primera herramienta que un gobierno debería tomar. Es la última herramienta, la más sofisticada, la de menores errores y con información de 1.100.000 personas. Alguien me preguntará, ¿y el 25% restante? ¿Qué pasó con ese 25% restante? La información también está ahí porque la cruzas con el SISBEN 3. Hubo muchas personas que lastimosamente el año pasado no se dejaron encuestar. Y no se dejaron encuestar porque creían que iban a perder los subsidios del Estado. Y fueron varias veces al hogar a tratar de encuestarlos y hubo rechazo y rechazo hasta que dijeron, no, nos quedamos con este 1.100.000 personas, pero la información está. Entonces, herramientas múltiples se tienen para focalizar y llegar a los hogares en pobreza y en vulnerabilidad. Pascual, hay en eso que dice Patricia, para hacerle una pregunta en esas herramientas a Gerardo, que es ya en el terreno y es cómo llegar con los líderes de los barrios, ¿no? Y cómo se convierte la entrega de esas ayudas a través de las juntas de acción comunal. No sé, Gerardo, ¿cómo has visto eso, esa otra herramienta, digamos, de base de conocimiento de cada una de las comunas para poder llegar a esas familias más necesitadas? Sí, a mí una cosa que me sorprende mucho es que con toda la información cualificada que ha tenido Medellín, no se tenga una manera mucho más organizada para llegar a las personas, ¿cierto? Pues yo personalmente creo que es un error, por ejemplo, insistir en esa metodología de segmentar la familia. Entonces, por un lado está el mercado para los niños de buen comienzo, del otro lado está lo del PAES para los que están estudiando, en otra línea está el auxilio para la tercera edad, para las víctimas y de esa manera, claro, pues uno lo que escucha permanentemente por parte de las personas es decir, sí, aquí nos llegó el mercado del niño de buen comienzo, pero aquí somos 7 personas y como no había más, en un día nos comimos todo, en 2 días nos comimos todo. Llegó el mercadito de los muchachos que están estudiando, e igualmente, ¿cierto? Entonces, uno parecería que estamos tirando muchos de estos recursos como por un hoyo sin fondo, porque la gente finalmente siempre siente que está con carencia, ¿cierto? Y las estrategias de llegar a las comunidades son muy débiles, ¿cierto? Yo creo que ha operado muchísimo una cosa que a mí me ha emocionado mucho, es la enorme solidaridad que ha despertado este momento en la ciudad, porque creo que en la mayoría de las comunidades hay gente particulares que también ha llegado con muchísimos auxilios para las comunidades. A mí lo que también me ha parecido triste pues en esto es que coincidió esta época de esta emergencia junto con un proceso electoral para las juntas de acción comunal. Entonces en muchos territorios los líderes y lideresas están en campaña política de quién es el que más captura de los auxilios y puede entregarlos, ¿cierto? Pero y yo creo que hay mucha desconfianza, pues ya finalmente por parte de las comunidades, con muchos de estos, los que llamábamos los líderes naturales de las comunidades, que no permite que eso sea mucho más fluido, ¿sí? Entonces yo creo que allí, por eso a mí me ha parecido como importante toda esa propuesta, pues de volver a pensar en que los apoyos tienen que llegar a través de familias y por eso yo creo que una cosa como Medellín Solidaria era muy importante a ese nivel. Gerardo, me llama la atención que digas que se ha perdido un poco de confianza también en esos líderes naturales en los barrios. También se está de alguna manera socavando esa confianza. Sabemos de la confianza en los políticos, que los problemas que tiene, sabemos de la confianza muchas veces en el Estado que se va perdiendo. Pues hemos hablado aquí del crecimiento de desconfianza frente a los medios, incluso también en ese liderazgo de base se está perdiendo confianza. Sí, yo pienso que se ha perdido confianza porque yo creo que la ciudad en todo este proceso pues de los últimos años, digamos a través de las metodologías como presupuesto participativo, la planeación local, terminó llevando a que a los líderes entendieran participación con disputas por los recursos. ¿Quién tenía más capacidad para captar los recursos y llevarlos a las comunidades? Y junto con eso, pues esa posibilidad de la sobrevivencia de muchos de ellos, ¿cierto? Entonces, eso más la relación con los políticos fue generando
una politiquería, digamos, en nuestras comunidades que terminaron también llevando a que la gente comenzara a desconfiar de ellos, y ya no es lo que para muchos de nosotros fueron los líderes en los 90, incluso una parte de los 2000, que no haya persona más importante, más simbólicamente importante que los líderes comunitarios, que los representaban. A mí me ha llamado mucho la atención en el último tiempo en las visitas, en las conversas con la gente de la comunidad, es sentir que tienen muchísima desconfianza, entonces incluso que denominan de la peor manera a los líderes de las comunidades, y eso me parece grave pues en situaciones como estas. Yo rescato muchísimo el papel relevante que vuelven a tener hoy las mujeres en las comunidades, los grupos de mujeres que siguen teniendo una buena dosis de confianza por parte de las comunidades. Sin negar, Gerardo, qué pena, Pascu, además, la influencia de los grupos armados en los barrios, o sea, muchos con influencia directa en juntas de acción comunal, y que además se convierten ahora en los benefactores o el canal a través del cual se distribuyen las ayudas. Alfonso, Sí. yo puedo ahí hacer un Claro. comentario y luego Gerardo, pero es que Por supuesto. es demasiado importante. Que yo creo que si la administración tiene la información, como les acabo de decir, no necesita intermediarios, no necesita que una junta de acción comunal le diga cuáles son las familias vulnerables. Esa información ya la tiene. Entonces, el intermediario debería obviarlo. Eso de un lado. Y en segundo lugar, estoy de acuerdo con Gerardo en que la unidad de actuación tiene que ser el hogar, no si es el adulto mayor, si es el niño, si es el estudiante. No, debería ser el hogar. Volvemos al tema de Medellín Solidaria. Y podríamos empezar a hablar de esta propuesta que está sonando en muchos lugares de la renta básica, una renta básica por hogar que obvie esta multiplicidad de subsidios distintos que terminan de mala manera realmente. Muchas familias sin ningún subsidio, porque entonces no tiene o el adulto mayor o no tiene al chico menor en primera infancia, etcétera. Deberíamos pensar que la unidad de actuación es el hogar y una renta básica. ¿Y en qué momento terminamos segmentando todo ese tipo de ayudas? ¿En qué momento terminamos no pensando, verdad, en el hogar como un todo, sino en el adulto mayor, en el niño de 0 a 5 o en el estudiante en el colegio? Yo creo, Pascual, que tú también mencionas algo y también hay que tenerlo en cuenta. Esto nos tomó a todos, incluidos los gobiernos, el gobierno nacional, el gobierno departamental, el local, pues realmente como sin tener ningún elemento de planificación previo. Entonces, los instrumentos que ya estaban es cuál es más rápido. Entonces, bueno, hay un PAE, hay toda la minuta para los niños en primera infancia. Hágale, lleve esto a los hogares porque lo necesitan y porque estamos en situación pues donde la seguridad alimentaria es fundamental. Entonces, hágale, dos rápido, ¿cierto? Es como la acción que hago, ejecutémosla lo más rapidito posible. Y pues tú bien lo sabes, esos otros subsidios son casi todos del gobierno nacional, familias en acción, para el adulto mayor, etcétera. Pero es momento, y entendiendo que esto no se acaba mañana, de repensarlo de forma bien rápida para que no sea así y no haya esa multiplicidad, y pensemos en hogares y de verdad en una renta básica que les permita a estas personas sin intermediarios poder llegar a unos recursos que le permitan la alimentación y unos gastos básicos del hogar. Para mí esa sería como la ruta realmente en este momento la mejor. Vuelvo y digo, ¿por qué lo hicieron así? Porque eran los elementos que tenían a mano y había que hacer. Sí, por ejemplo, en el programa de primera infancia, los oferentes pues tienen una plata para la alimentación diaria de los niños. Entonces, ahora, ¿qué les dijeron? Esa plata, como ya no la van a estar dando en alimento preparado, entonces compren unos mercados y los entregan a los niños. Lo mismo con la plata del PAE, ¿cierto? Entonces, hay plata para los estudiantes, pero entonces compren unos mercados y los entregan a ellos. Y entonces, de esa manera, lo que pasa es que yo sí creo que una insistencia que tenemos que hacer es que, bueno, eso ya sucede, pero parémosla ahí y pensemos, así sea en 2 meses, que la cosa, o en un mes, que lo que hagamos es una sola propuesta que permita llegar al hogar, a la familia y podamos de manera organizada, pero además con esa idea de que usted reciba unos recursos y usted pueda pensar que con eso puede planificar un mes,
tranquilamente. Por eso la cosa de la sostenibilidad también de los 6 meses, porque a mí sí me parece que lo que se hace en este momento sí es, la gente lo coge, lo consume y al día siguiente nos está diciendo, no está llegando absolutamente nada, lo que nos llega es mínimo y genera allí. Y además, pero perdóname, yo quiero tocar otro asunto, es que también creo que se está haciendo una exposición innecesaria a un montón de personas que no tienen la preparación para estar circulando por la ciudad en este momento de la pandemia, ¿cierto? Entonces, vos tenés un montón de profesionales, por ejemplo, de primera infancia o de maestros o maestras de las instituciones educativas que los estaba haciendo trasladar largas extensiones de terreno para llegar al lugar donde está el centro infantil solamente con un tapabocas que tienen que adquirir ellos, unos guantes y entregar ese mercado en las comunidades, ¿cierto? Me parece que también se está corriendo un riesgo que es innecesario y que organizado de otra manera podríamos evitarlo. Que en ese sentido, Gerardo, incluso entiendo que en la alcaldía de Medellín hay unos turnos por secretarías, incluso se han dividido por comunas, entonces, pues para aportar solidariamente con sus funcionarios y con su fuerza, entonces la Secretaría de Cultura le toca a la Comuna 8, la Secretaría y desplazan contratistas y funcionarios para repartir mercados, a personas que nunca han hecho ese trabajo, obviamente con buena voluntad, pero pues con todos esos riesgos, con el desorden, a unos les llegan, a otras familias les llegan repetidos, a otras no les llegan. Sí, esa pérdida de liderazgo de Medellín Solidaria, pues, y de visibilidad como estrategia global de la ciudad se va viendo en esas acciones desarticuladas. Una última cosa en relación con quienes conocen el territorio. Recientemente recibimos alguna información. Las instituciones educativas, Gerardo, tienen una información muy valiosa. ¿En qué consiste esa información valiosa? En saber cuáles familias están recibiendo, cuáles familias que tienen a sus chicos allá en esa institución educativa estudiando, están recibiendo y cuáles no. Y también conocen tanto el territorio que saben, por ejemplo, en los barrios donde hay mayor informalidad y mayor migración, por ejemplo, venezolana, saben quiénes están recibiendo y quiénes no. Y ahí han activado rutas, no con el sector público, sino con ciudadanos, para que haya solidaridad con esas familias. Ese también es interesante, pues, como rastrear esas formas de solidaridad y de focalizar bien esos recursos. Las instituciones educativas yo creo que son estratégicas ahí también en dotar información relevante para ayudar a las familias. Alfonso, yo creo que no debemos dejar pasar la pregunta que hiciste sobre los ilegales y su manera de intentar tener un papel protagónico ahí. Sabemos que tienen papel protagónico en varios escenarios de liderazgo y creo que aquí lo van a intentar ejercer. Y se viene una polémica con el documento que conocimos ayer, un documento de la Secretaría de Inclusión Social, que la alcaldía dice es falso, en el cual se hablaba de articular con grupos ilegales para lograr entregar estas ayudas en algunos barrios. Creo que ahí hay una dificultad que se viene y que se viene también una especie de polémica con esto, ¿no? Porque muchas veces este liderazgo ilegal impide que el Estado llegue de alguna manera porque nadie quiere que se junten esos dos polos ahí. No sé si Gerardo, en su contacto con los líderes, pues ha evidenciado ese fenómeno particular. Sí, indudablemente, porque creo que también, pues el otro fenómeno que está a la par es que también ellos están siendo víctimas de la cuarentena, ¿cierto? Del aislamiento, y entonces también tienen enormes dificultades económicas de lo que ellos han dependido. Por ejemplo, las vacunas que se le cobran al transporte, pues no están funcionando hoy, los negocios, ¿cierto? El mismo microtráfico, ya muchas dificultades para el traslado. Entonces están buscando estas nuevas formas de control, se controla a través de la alimentación o de recuperar algo que habían perdido con el tiempo, que era el liderazgo comunitario, ¿cierto? A través de la expresión. Por ejemplo, yo lo que he tenido noticias es que son
de alguna manera una especie de Secretaría de Salud que hacen control de cualquier persona que está, que tiene, que tiene está como en situación propensa pues de tener el virus y las comunidades, por ejemplo, le temen mucho a que cuando tienen alguna tos o alguna enfermedad, esto llegue a noticias de los actores armados porque ellos inmediatamente van a generar acciones que van a terminar con desplazamiento o aislamiento total. Y también lo que hemos conocido, pero digamos en este tiempo toda la comunicación se vuelve más difícil, es que en algunas zonas han estado bajando y con las personas, donde las personas que tienen o que están recogiendo mercado se las quitan y son ellos los que se encargan de la distribución en los barrios, ¿cierto? Además, en algunas zonas de la ciudad también ha comenzado a hablarse de que llegan a algunas casas y se les comienzan a llevar electrodomésticos a las personas, ¿cierto? Porque ellos lo necesitan para sus actividades, para sus economías. Entonces, a mí sí pero además porque yo creo que en este momento lo que nos está quedando en evidencia fue todas las cosas que en determinado momento no queríamos ver y que finalmente se expresan en toda su miseria, pues frente a una situación de esta, ¿cierto? Entonces, ese control ilegal en muchas de las comunidades se hace hoy con mucha fuerza y mucha presencia y la gente está, pues la gente que en general pues dependía de esa informalidad está quedando al margen de la posibilidad de tener una voz o una palabra en esto, ¿cierto? Incluso en los trapos rojos, pues algunas personas insisten que en algunas comunidades ha sido relevante el papel de los grupos armados en la manera como se organizan la protesta. Alfonso, yo creo que sería muy interesante que Piedad nos diera una especie de mapa, una especie de panorama sobre temas de pobreza en la ciudad. Mirando el anteproyecto del plan de desarrollo y los comentarios que hizo Medellín, cómo vamos, uno encuentra un dato con el que podemos iniciar un poco ese panorama, y es que la desnutrición crónica en niños entre 0 y 5 años en Medellín es del 6.4%. Yo creo que eso nos dice mucho de una pobreza que muchas veces para la mayoría de la gente es muy difícil de ver. No sé si, Piedad, desde ese indicador empezamos e intentamos dar un panorama de cómo está el tema en Medellín. Sí, Pascual, y entonces volvemos al inicio de esta conversa, como dice Gerardo, y es que hay unas desigualdades estructurales enormes. Y esa, por ejemplo, ese indicador que tú mencionas es un indicador que va a acompañar a estos chicos para toda la vida. Y ya está comprobado con muchísimos estudios que esa desnutrición crónica afecta la capacidad de aprendizaje, afecta la capacidad para insertarse laboralmente, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo tengo que honestamente decir que la meta que se planteó el anteproyecto fue lo mejor que encontramos en el anteproyecto. La meta era reducirla al 3%. Pienso que es un desafío enorme en esta coyuntura, pero que si sigue siendo una apuesta estratégica sería maravilloso. Poder lograr que en 4 años, efectivamente, en vez de o mantenerla o aumentarla, pensemos en reducirla, sería la apuesta estratégica realmente y con una mirada de nuevo en términos de esas condiciones estructurales de desigualdad que arrancan desde los chiquitos, desde la primera infancia. Sin duda ahí encontramos, digamos, una apuesta que sería bueno mantenerla, aunque también hay que decirlo, en realidad la propuesta, pues digamos, de proyecto de acuerdo que se presente ahorita el 30 de abril al Consejo, está en medio de un elemento de incertidumbre grandísimo. O sea, no sabemos en realidad hasta cuánto pueden ser esos efectos en términos de pobreza extrema y todo lo que eso se ve reflejado, por ejemplo, en indicadores como los de nutrición. Estamos realmente ante un marco de incertidumbre grandísimo y nos preocupa. Nos preocupa porque, de hecho, hablando con el director nacional de planeación en estos días, él mencionaba que difícilmente se van a cambiar los tiempos. Entonces, esos planes de desarrollo hay que, primero, mirarlos con mucho detenimiento, desde muchos sectores aportando, porque lo peor que nos puede pasar es que queden planes de desarrollo muy superficiales a los cuales en 4 años o 3 años y medio no podemos hacerle un control social y político importante. Hay un indicador también clave aquí en Medellín del que se ha hablado mucho y es el de los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Los jóvenes no sé si el indicador se toma entre 14 y 25 años y no
estoy mal, 14, y si no estoy 28. mal, hablaba de, y 28, si no estoy mal, se hablaba de 80.000 hace poco en la ciudad, y uno piensa en los efectos permanentes de esto, puede tener mucho que ver con deserción escolar y con la vinculación de estos jóvenes a grupos ilegales. Creo que esa va a ser una de las primeras ofertas en el corto plazo y muy fácilmente vamos a tener un crecimiento de ese tipo de reclutamientos. Hace poco leía de consecuencias, digamos, que permanecieron en el tiempo después de la crisis financiera en Estados Unidos 2007-2008 y decían buena parte de la población afro que perdió su vivienda no logró recuperarla. O sea que aquí hay preocupaciones porque este no es un tema, además de ser un tema de hambre inmediato, es un tema que puede dejar secuelas sobre nuestros problemas sociales y sobre nuestras posibilidades de crecimiento para disminuir pobreza. Mire, Pascual, usted acaba de dar en un punto en el cual nosotros ahora estamos pensando, Medellín, cómo vamos en alianza con ProAntioquia, estamos trabajando en 4 propuestas para el gobierno local en términos de cómo enfrentamos esa crisis. Y uno de las poblaciones objetivos son los jóvenes Nini. Jóvenes Nini que en algún momento manifestaron haber querido engancharse laboralmente, porque hay algunos de ellos que simplemente no quieren trabajar. Algunos de ellos no están ni estudiando ni trabajando, pero en algún momento quisieron hacerlo. Entonces estamos pensando en que hay que focalizar esfuerzos y podría ser vía capacitaciones virtuales donde claramente clasifiquemos a esos jóvenes con aquellos que tienen secundaria incompleta y aquellos que ya son bachilleres. Y empezar con procesos de capacitación de 6 meses que les ayuden a engancharse laboralmente de forma rápida. Y hay que trabajar de la mano con la empresa privada sin duda, pero ahí ese es un elemento fundamental de acción local en medio de la crisis. Ahí estamos pensándole a la propuesta y esperamos tener la lista en unas 2 semanas para presentársela al alcalde. Yo quería en ese aspecto de mirar las consecuencias que vienen, Gerardo, hablábamos en algún momento, bueno, pues ya que llamabas la atención sobre algo y es desplazamiento interurbano por COVID-19, casi que es como crear una categoría nueva para el informe de derechos humanos y es las personas que corran el riesgo de ser desplazadas violentamente, pues por tener los síntomas o en algún momento por casos confirmados. ¿Cómo ves esa consecuencia en caso tal de que, como es muy previsible, pues empecemos unos relajamientos de la cuarentena y esas poblaciones vulnerables se contagien? Pues no, a mí desde el comienzo, pues nosotros siempre hemos dicho que en Medellín la norma, la ley y todas estas cosas funcionan en la zona de lo que llamamos la zona pico y placa, ¿cierto? Que a partir de determinados lugares hacia arriba, Medellín no funciona ninguna ley, ¿cierto? Yo siempre me pregunto cuántos chicos con casco ve usted del 80 hacia arriba, ¿cierto? ¿Cuántos? Sí, la bulla en las noches es excesiva, la circulación de bueno, muchas de estas cosas. Y claro, cuando comenzó la cuarentena en los barrios populares, la vida siguió de la misma manera, ¿cierto? Yo conozco, por ejemplo, un barrio donde creo que se está pagando a un alto costo. Yo con eso también quería como preguntarle pues a Pascual, porque ya conozco cerca de 7 adultos mayores en un solo sector que están contagiados. Y cuando he hablado con ellos, siempre me expresan exactamente lo mismo, ¿cierto? Ya no, cuando estaba en esta primera cuarentena, me decían, no, es que nosotros nos seguimos reuniendo el grupo de la tercera edad, porque nosotros no nos va a dar nada, nosotros que hemos sufrido tanto, ¿qué problema tenemos? Y ahora ya varias personas están contagiadas y se prefieren encerrar en las casas, porque yo les digo, entonces vamos a llamar a la secretaría para que lleguen por ustedes. Gerardo, no vaya a hacer eso, que donde usted nos haga eso, entonces aquí llegan esto y nos desplazan eso a todos, ¿cierto? Entonces la gente tiene un temor infinito por lo que les puede pasar cuando si declaran que tienen tos, gripa o alguna cosa. Ayer me estaban contando que a la madrugada, ayer en la noche murió una señora en el barrio y nadie supo nunca que estuviera enferma. Y los chicos, los hijos de ella siguen relacionados con los chicos del barrio, bueno, todas estas cosas. A
a mí me llama, me preocupa además porque digo, en estos estados de vulnerabilidad tan grandes, una virosis pues allí de esa magnitud sería desastrosa, ¿cierto? Entonces, ahí yo también Pascual, hago un llamado. yo creo que la muestra de lo que está diciendo Gerardo, que en esta vuelta de las noticias que vamos como avanzando temas, es el foco de infección en la plaza minorista. Creo que ese puede ser un reflejo de lo que puede pasar en los sectores populares y que estamos a días quizás de que empecemos a hablar de noticias en la que haya que aislar sectores muy vulnerables. O sea, lo de la minorista es pasar de unos números de 7 contagios a ir aumentando día a día en unos lugares muy difíciles de controlar. Sí, ya estamos hablando de 28 casos en la minorista y piensen que en esta semana, o por lo menos hasta ayer sábado, en Medellín se dieron 41 nuevos contagios, 41 nuevos reportes de contagio, 28 de ellos supuestamente fueron en la minorista. Ahí tenemos, según nos cuenta Gerardo, dos nuevos problemas. Porque uno es el problema de que no se logra llegar por parte de las instituciones a hacer las pruebas a la hora que toca o incluso hacer las pruebas para lograr el aislamiento. Pero fuera de eso vamos a tener a la gente escondiéndose de las pruebas para que no se haga patente que pueden tener el virus. O sea que sumado a las dificultades del Estado para llegar donde toca, a la hora que toca, ahora vamos a tener a la gente escondiéndose de esa posible llegada. O sea que vamos a tener sin duda más problemas. Y en Colombia se está dando en todas partes eso que dice Gerardo de las muertes en las casas, porque por ejemplo en los reportes estamos pasando de gente que está reportada normalmente a estar en su casa contagiada a pasar como fallecida. Y también mucha gente que incluso no tenía un reporte anterior en los datos del Instituto Nacional de Salud y pasa a estar fallecida. O sea que hay gente que no tenía todavía ningún contacto hospitalario y termina muerta por COVID-19. Vamos a tenerlo innegablemente en muchas partes de Colombia. Ya se está dando en cerca del 35% de los casos y se va a seguir dando. Y por eso en Medellín y Antioquia llama la atención que tenemos un fallecido. Ahí creo que tenemos no solamente un subregistro, sino que estamos teniendo una percepción, creo, mentirosa del tema. Piedad, yo también un poco hablando en estas consecuencias, ustedes en Medellín, ¿cómo vamos? Pues además del análisis de los indicadores objetivos, pues han hecho la encuesta de percepción ciudadana. Me intriga saber cómo están pensando ustedes pues hacer la encuesta siguiente y fuera de eso, ¿cómo van a cambiar esas percepciones, ¿no? Porque de alguna manera, pues esa encuesta siempre ha sido un termómetro de los temas de la agenda pública y no sé, me da curiosidad de la administración pasada, de pasar de esa obsesión por la seguridad y por coger pillos a que nos dé esto una voltereta y ponga las realidades más urgentes pues arriba en esas preocupaciones ciudadanas. Pascual y Alfonso y Gerardo, ¿me están escuchando? Sí. Bueno, listo, es que me veía aquí, ya estaba más nerviosa. Algo técnico, veía yo ahí, yo dije, Dios mío, se nos dañó el programa. No, frente a lo que dices, son interrogantes que nos estamos haciendo. Bueno, lo primero para contarte, en términos de logística, pensar ahora en una encuesta en hogares es imposible, o sea, es imposible en estos momentos. Nosotros justo desde el año pasado hemos estado trabajando con una firma de emprendedores en una encuesta vía web y vía aplicación. No hemos querido hacerle todavía mucha bulla, la vamos a lanzar prontamente como un piloto, llamémoslo así, o como un experimento. Valdría la pena, y de hecho lo estamos pensando en incluir todo un módulo de consecuencias económicas y sociales del COVID-19 para que la gente nos cuente, ¿cierto? Todavía no está estructurado, pero esa es una de las ideas. En segundo lugar, si se pudiera hacer la encuesta tradicional, claramente hay que reformular mucha de ella, porque va a ser incomparable, va a ser una encuesta que no podemos comparar con las anteriores. Entonces también habría que pensar en unas preguntas, por ejemplo, yo me he estado imaginando preguntas para que la gente nos anticipe o nos diga cómo ve el futuro de la ciudad luego de esta pandemia.
precisamente eso que tú mencionas sobre las prioridades de gobierno, nosotros hemos sido explícitos en cada informe en la necesidad de ir. Cada política pública que tenga esta ciudad tiene que ir con ese sello de cierre de brecha. Y de hecho, en el kit que preparamos para la formulación del anteproyecto lo subtitulamos así, o sea, cierre de brechas y no dejar a nadie atrás. Creo que hoy más que nunca la situación de la ciudad nos revela cuáles son esos desafíos estructurales donde tenemos todos como sociedad que empezar a pensar en estrategias, programas que vayan a la raíz de esas desigualdades estructurales que tenemos. Y creo que no solo para Medellín, para Colombia también. Lo que les decía al inicio, o sea, si uno analiza indicadores como el indicador de pobreza multidimensional, vas a ver que los grandes desafíos están en empleo y en educación. Ahí esos dos elementos claramente interrelacionados son los que nos explican estas grandes desigualdades que enfrentamos en el país y en la región. Sí, yo creo que hay algo importante también que podemos mencionar y es que definitivamente Medellín tiene plata, porque si uno mira los 4 años, el plan de inversiones del gobierno local son 18 billones de pesos en lo social. La dificultad aquí es ser capaz de priorizar de aquí adelante con los cambios que se vienen y de ser flexible, de tener un margen de acción. No sé qué tanto margen de acción se tenga y qué tanto sea capaz esta administración de moverse de su anteproyecto de plan de desarrollo y cambiar ciertas prioridades. ¿Qué tan fácil es eso? Pascual, mire, el anteproyecto mismo lo dice, o sea, el margen de maniobra de esos 18.2 billones están alrededor del 44.5%, entonces es bastante plata. Sin duda tiene que haber flexibilidad y tiene que haber una orientación estratégica, es decir, ese proyecto de acuerdo de una vez tiene que ser muy claro en que las consecuencias de esta pandemia se van a evidenciar en 1, 2, 3, incluso hasta los propios 4 años que dure este plan de desarrollo. Entonces tiene que tener claramente identificados a qué le va a apuntar y sin duda tiene que ser la recuperación social y económica de la ciudad. Tiene que ir de nuevo a esas raíces estructurales de nuestras grandes desigualdades y tiene que apuntarle a eso con objetivos muy claros. Vuelvo a reiterar, a mí lo que me preocupa es que, dada la incertidumbre en la planificación, nos encontremos con un plan de desarrollo que no esté muy detallado, porque claramente un plan de desarrollo muy general evita que podamos hacer control social y control político. Eso es preocupante. Pascual, a mí me parece que en ese mismo sentido de los recursos, creo que es bueno también retomar esa iniciativa de Medellín sin hambre, que se ha venido promoviendo en los últimos días, como aportar la renta básica. Me gustaría saber, Gerardo, cómo ve esa iniciativa como propuesta, pues en este caso de choque, pero seguramente pues es una propuesta que va a demorar, que yo la veo más de mediano plazo y qué posibilidades, Gerardo y también Piedad Patricia, le ven de que eso pueda convertirse en una política pública. No, yo lo que pienso es que pues yo no tengo el detalle pues de la inversión de Medellín en este momento, pero yo creo que en semejante situación sería una alternativa totalmente, no solamente viable, sino imprescindible para realmente solucionar la dificultad más apremiante que se tiene en este momento, que es el asunto del hambre, ¿cierto? Nosotros, o digamos del sector social, esa es una propuesta que en Medellín se ha venido construyendo desde el año 2010, ¿cierto? En 2009, y creo que Jorge Bernal fue un gran abanderado en su momento de ese proyecto de una generación libre y sin derechos, ¿cierto? A través de los postulados de la teoría pues, de la renta básica ciudadana. Es que ahora en medio de la emergencia vuelve y emerge la propuesta cuando el plan de desarrollo de Aníbal estuvo siendo estudiada por el equipo del plan de Aníbal, sino que finalmente pues, se consideró que los recursos que requerían en ese momento eran muy altos para el programa que se quería desarrollar. Pero yo soy totalmente partidario de que en este momento, incluso en la propuesta que hay, creo que debería ser un poco más de hogares los que estuvieran inscritos en esa posibilidad. Yo no sé si la emergencia va a ser exclusivamente hacia 1.200.000
personas, o eso va a ser pues un poco más alto, teniendo en cuenta los riesgos de la pérdida de empleo que se pueden generar en la pequeña y en la mediana industria de aquí en adelante. ¿Puedo complementar? Claro, Claro. Piedad, ¿cómo lo ven desde Medellín? ¿Cómo van? Yo creo que la renta básica tiene que pensarse de forma temporal. Ahí yo soy pues, muy clara. Yo creo que esto es para paliar la crisis económica, más que económica, la social, pero sí creo que la ciudad se tiene que volcar es a las capacidades de la gente. O sea, si tú analizas por qué jóvenes de la misma edad, dependiendo del quintil de ingreso, tienen una diferencia entre el quintil 1, el más bajito, y el quintil 5, el más grande, 3 años de escolaridad, significa que si tomo al azar a un joven de 18 años del quintil 5, este ya está próximo a entrar a la universidad. Pero un joven de 18 años del quintil 1 no ha terminado noveno. Esa es una diferencia enorme y esa es una diferencia que está acá en Medellín. Para mí, las políticas estructurales que tenemos que adoptar es una que cierre esas brechas, que permita que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades educativas, no solo en cantidad de años, sino en calidad de la educación, que les permita tener capacidades para ingresar al mercado laboral. Porque entonces ya analizas el mercado laboral y te das cuenta que son precisamente los jóvenes de los quintiles más bajos los que enfrentan las más altas tasas de desempleo. ¿Por qué? Porque no están capacitados para un mercado laboral que cada vez es más exigente. Para mí, la renta básica temporal es, de hecho, la apellido así, temporal, porque debe ser para paliar la crisis y tenemos que pensar en otras estrategias que permitan aumentar las capacidades, sobre todo de nuestros jóvenes. Para mí esa es la ruta para que seamos una sociedad menos desigual. Yo creo, Alfonso, que podemos ir pensando en terminar, pero hay dos preguntas claves. Yo creo, tengo una para Gerardo, que mencionó un tema que me parece muy llamativo, y es el tema del liderazgo renaciente de las mujeres en los barrios, un liderazgo que tiene en este momento más legitimidad. Me gustaría, Gerardo, que ampliaras un poco ese tema y pensar si esto también nos va a generar un cambio de liderazgo, un cambio de paradigma de liderazgo en muchos barrios, teniendo a las mujeres como protagonistas en este momento difícil. Pues hombre, yo sí creo que este es un momento donde el tema del cuidado, sobre todo, ¿cierto? El del cuidado, el proteger, el de la solidaridad, es mucho más fuerte y más potente que el asunto de la política, de la gran política, de los grandes objetivos, de los grandes planes que de alguna manera terminaron, digo yo, viciando un poco el sentido de lo comunitario. Y a mí me parece que en nuestras comunidades las mujeres han seguido siendo invisibles en ese otro liderazgo, en ese lugar donde la mayoría de los hombres siguen ocupando los cargos más importantes al interior de juntas de acción comunal o de las JAL mismas, y las mujeres siguen en ese plan más de dedicarse a los asuntos aparentemente más pequeños, pero que hoy vemos más vitales, ¿cierto? Entonces, las que están pendientes de cuáles son las familias que realmente tienen necesidades, las familias que hay que llegar con apoyos de manera inmediata, y una cierta legitimidad. A mí me ha impresionado mucho y me ha alegrado mucho en este momento de ver cómo cuando para otros se vuelve un conflicto entregar un mercado, porque siempre detrás de eso está la gente pensando que está haciendo favoritismo político, que está haciendo campaña, cuando son las mujeres las que lo hacen, pues grupos de mujeres, la gente puede que no esté de acuerdo, pero les da a ellas el reconocimiento de que ellas conocen y lo están haciendo realmente porque piensan que eso así. A mí me parece que es un momento muy interesante en ese sentido de que sean las mujeres las que recuperen esa visibilidad y que ojalá eso desencadene en que los mecanismos de representatividad en las comunidades pues sigan, den también ese salto hacia allá. Yo creo que es importante una opinión sobre el intento del gobierno local de entregar esas ayudas con ese Medellín me cuida, Medellín te cuida, con ese enlace y la inscripción, una pequeña información que tenía que entregar la gente y que fuera esa vía, y que, como decís, las herramientas que estaban planeadas hace 2 años, la que hizo el DNP con el CISBEN 4, hayan quedado a un lado. ¿Qué tan importante fue eso? ¿Qué tan viable es? ¿Cómo puede mejorar esa entrega o empeorarla? Mira, Pascual, pues claramente entre un gobierno tenga más información es mucho mejor. Yo no conozco la herramienta de Medellín Me Cuida, habrá que revisarla.
El alcalde nos hizo recientemente una propuesta para que miremos todas las bases de datos que están usando. Estamos prestos pues como a conocerlas. En esta semana que inicia mañana creo que vamos a estar mirando esa información. Pero yo creo, vuelvo y reitero, que así tú tengas mucha información, tienes que tener una base de esa información para llegar al mayor número de personas y luego complementas. Y esa base es el SISBEN 4. No he visto que se haga explícito y sería muy importante que el gobierno local lo haga. ¿Cuál es ese mecanismo? ¿Cómo lo está haciendo? O sea, entre más transparencia haya en unos momentos de estos, creo que es mucho mejor. Entonces sí pienso que el gobierno local debe hacer explícito cómo lo está haciendo, cuáles son las bases de datos que está usando. Y el llamado nuestro es a que utilice como base fundamental el SISBEN 4. Reitero, está llegando o llegó a 1.100.000 personas en pobreza y vulnerabilidad en nuestra ciudad. ¿Cómo no va a ser esa, digamos, la herramienta idónea? Además que es una herramienta, no sé si ustedes la conocen, pero son bastantes hojas y hojas de información de cada miembro de un hogar. Es una información valiosísima, es el último instrumento diseñado por el gobierno que aminora, digamos, la probabilidad de que personas que no lo necesitan lo reciban, aunque también voy a ser muy clara con eso. En estos momentos es preferible un error de incluir a alguien que no lo necesita al error de no darle a quien sí lo necesita. Claro, Claro, total. Yo haría, por supuesto. Pascual, una última pregunta de mi parte Vale, en sí. términos de cómo creen ustedes que ese trapo rojo, habíamos hablado para volver al principio de agitar el trapo rojo, pueda convertirse en un símbolo. Pues veníamos de un gran malestar social, de muchas manifestaciones, de gente tomándose la calle por ese malestar. ¿Cómo ven ustedes que eso pueda convertirse en motivo de nuevas manifestaciones en el futuro? Incluso pues ya hay gente que habla de un trapo rojo que se va extendiendo fuera de las fronteras de Colombia, que empieza a salir y a convertirse también pues en un elemento de reivindicación de varios países en América Latina. Pues yo particularmente creo que en la medida que no se esté pensando en propuestas que realmente tengan que ver con esas necesidades fundamentales en las comunidades, esa expresión de inconformidad va a buscar las alternativas simbólicas y reales de manifestarse, ¿cierto? A mí me ha llamado pues mucho la atención del trapo rojo, pero me ha parecido mucho más potente la manera como se expresa la gente a través del cacerolazo, ¿cierto? Que es una cosa que realmente se hace más viral, digamos, al interior de las comunidades. Y yo creo que es una expresión finalmente de una manera de expresar una rebeldía y una inconformidad con un montón de cosas que han pasado en este país y que no han tenido las soluciones más adecuadas. Yo creo que pues uno no sabe qué va a pasar de aquí en adelante, pero creo que va a ser también un momento de mucha reflexión sobre la manera como hemos atendido los temas de desigualdad, inequidad y pobreza en esta sociedad. Suscribo lo que dice Gerardo. Creo que las comunidades buscan maneras de expresarse, una de ellas trapo rojo, otra el cacerolazo. Sin duda, en esta coyuntura tiene todo el sentido que las comunidades expresen lo que están viviendo en su día a día y que todos, absolutamente todos como sociedad, nos demos por aludidos y tomemos acciones positivas. Alfonso, yo creo que podemos ir despidiendo, dejando descansar a la gente en su domingo. Y creo que fue interesante hoy no hablar solo de virus, de pandemia, de la cotidianidad. Creo que hablamos de unas dolencias que son viejas, de unas dolencias sociales que son viejas y que con esto, por supuesto, se agravan, se hacen más visibles para todos y le entregan nuevos retos a los gobiernos nacionales y locales. Creo que es un tema del que vamos a seguir hablando. Así el COVID-19 pase, así vamos abriendo cuarentena, vamos a seguir hablando de problemas que quedaron, de problemas que se hicieron más visibles y de posibles soluciones. O sea que aquí abrimos una nueva puerta. Sí, muchas gracias, Piedad, por regalarnos este momentico de mañana de domingo, Gerardo, por todos sus aportes, por ayudarnos a entender el momento, su contexto, sus dificultades estructurales. También, Pascual, creo que las alarmas que enciende Gerardo con respecto a lo que puede pasar en los barrios periféricos y de cómo pueden vivir etapas posteriores de contagio
pues vale la pena hacer ese llamado y dejar pues ese botón ahí pendiente para estar haciendo el seguimiento. Muchas gracias a todos y feliz domingo. Gerardo, muchas gracias. Patricia, gracias. Gracias a Gracias ustedes. a ustedes. Feliz domingo Feliz para domingo, todos. chao. Hasta luego. Chao.